veíamos a Vladimir Putin, está contento, está feliz, cómo no, si ganó hoy para su causa, para su gobierno, en su guerra, en su invasión, 15% del territorio ucraniano, aunque el mundo no se lo reconozca, mucho menos Ucrania, para él es un triunfo que vaya, que está vendiendo en estos momentos dentro de su país. Pablo Bollosa, Pablo. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Guerra. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Muy buenas noches. Gracias a los tres por estar acá. Oigan, importa el contexto, importa entender de qué estamos hablando, ¿no? Más allá de quién va ganando esta guerra y de qué puede venir, que ahora le entraremos al tema. ¿Qué pasaba en ese lugar? Porque Rusia reclama ese territorio como suyo desde siempre, dice Vladimir Putin. Según él, quienes ahí habitan en su mayoría se sienten rusos. Y del lado, digamos, del otro bando, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice, no, este territorio es ucraniano, seguirá siendo ucraniano y nunca vamos a reconocerlo como ruso. Importa, Pablo, el contexto. Bueno, hay un ensayo de Vladimir Putin donde él procura, donde expresa sus opiniones, lo publicó en julio del 2021, dicen que es obligatorio en las escuelas militares de Rusia, donde él dice que desde que Vladimiro I de Kiev bautizó a los vikingos, desde entonces está sellada esa unión incontestable, eterna entre rusos, ucranianos y bielorrusos, y que eso está predeterminado. Y él denuncia las fronteras que en el siglo XVII ya había entre Ucrania y Rusia como una imposición de poderes extranjeros, de influencias extranjeras, y para él Ucrania es básicamente solamente una parte de Rusia, que nada tiene que ver con las influencias polacas, lituanas, judías, que pues, digamos, históricamente, no míticamente, porque los mitos necesitan de una edad de oro y de una pureza y de una eternidad que le son innatas a los mitos. Incluso nuestro himno nacional dice, por el dedo, tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Ese es el mito que tenemos los mexicanos de que nuestra nación existió como eternamente y tenía que darse. Pero los historiadores son un poco, digamos, matizan las cosas, los historiadores profesionales, y es indiscutible pues que Ucrania siempre ha estado habitada por montones de pueblos, por montones de influencias, no solamente los cristianos ortodoxos rusos, sino ha sido parte de Polonia, parte de Lituania, ha tenido influencia incluso musulmana, fue parte del Imperio Otomano. Y los estados-nación propiamente son un invento moderno. A partir más o menos del siglo XVII se considera. Y para entender un poquito qué es un Estado-nación, basta entender un solo concepto de igualdad. Es el concepto que los mexicanos tenemos, por ejemplo, de que nadie es más mexicano que el otro. Todos los mexicanos somos igualmente mexicanos. Esa es una idea que nace con la idea del Estado-nación. Cuando había imperios, que fueron la norma hasta principios del siglo XX, pues no había esa noción de igualdad, no era de que todos fuéramos igualmente. Aunque aquí lo que dice Putin es, se sienten rusos, los habitantes de esas 4 regiones se sienten rusos. Eso está o son rusos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Bueno, lo que es innegable es que buena parte de la población en las zonas o territorios hoy anexados, ilegalmente anexados, o sea, que no quede ninguna duda. Si es ilegal el referéndum, ese ejercicio es ilegal. Todo el ejercicio del referéndum y de la anexión forzada o forzosa es ilegal. Habiendo dicho eso, existe mucho antecedente, digamos, en estos 4 territorios de población rusófila que habla ruso tanto o más que el ucraniano, que comparte las creencias de la Iglesia Ortodoxa rusa y que se siente más identificado con Rusia. De hecho, desde hace muchos años hay un conflicto de una guerra de baja intensidad, digamos, desde hace 14, 15 años más o menos, en esos territorios que se han declarado separatistas y que han buscado independizarse. Originalmente buscaban independizarse de Ucrania, después ya claramente buscaron la anexión, los prorrusos. Yo creo que este referendo, si se hubiese llevado a cabo hace
4, 5, 8 años, muy probablemente lo hubiesen ganado los prorrusos. Claro, así no se deciden las cosas. Tú no puedes el día de mañana llegar a quitarle un pedazo de Guatemala porque ese pedazo quiere ser, digo, no es ninguna alusión a Chiapas, eso sucedió en algún momento. Pero entonces sí hay antecedentes históricos, sí hay antecedentes sociodemográficos, y sí creo que es muy importante tomar en cuenta una cosa. Ahora que hablaba Pablo, toda Europa, y no solamente Europa, pero toda Europa es una construcción sobre el papel de fronteras francamente artificiales y arbitrarias. Sobre todo la zona, digamos, de lo que conocemos hoy como Europa Central y Oriental, todo eso se dibujó después de las dos grandes guerras, y no hay país que hoy sea lo que era hace 100 años. Alemania perdió muchas partes de su territorio después de la Segunda Guerra Mundial, entre otros a Polonia, también a la Unión Soviética, también a Francia. Es decir, si nos fuéramos repasando, encontraríamos en Europa, en Medio Oriente, pero incluso en lugares que no nos imaginaríamos. ¿Ustedes saben cuál es la isla anexada más grande del mundo? Hawái. Estados Unidos anexó forzosamente a Hawái a finales del siglo XIX. Israel hoy ha anexado de facto los territorios palestinos ocupados, lo que conocemos como la Franja Occidental y Jerusalén Oriental, están para todos efectos prácticos controlados plenamente por el gobierno de Israel. El Tíbet, en fin. Hay muchos precedentes, no quiere decir que esté bien. No. No, lo que llama la atención acá es que estamos, digamos, en medio de una invasión, de una guerra, y esto se da pues ante el fracaso de la diplomacia, que no ha logrado contener los ataques que son reiterados. El fracaso de la guerra también. Y el fracaso de la guerra. Pero genera una nueva realidad con la que ahora todos tendrán que lidiar, y es que a partir de ahora Rusia asume y dice que cualquier ataque contra esos territorios es un ataque contra Rusia. Sí, porque además ya lo dijo con todas sus letras. Y eso le sube Vladimir Putin. Eso le sube el umbral de riesgo. Y habla de armas nucleares, y contesta Joe Biden, ¿no?, también diciendo, a ver, si se meten con la OTAN, pues también nosotros estamos dispuestos a jugarla, nada más que Ucrania no forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues está la intención, a lo mejor hay una incorporación apresurada de Ucrania a la OTAN. El discurso de Biden es muy interesante, ¿no? Él dijo que va a defender, desde el punto de vista de la OTAN, cada pulgada del territorio. ¿Sí? Y bueno, el discurso de Putin también fue igualmente agresivo contra Occidente. Entonces estamos ante una nueva guerra fría. Y, no más que Biden y no se vale que traigas a mi tocayo porque te oí a mediodía con él y yo me iba a fusilar lo que dijo a mediodía. Y ahora que está aquí ya no puedo hacerlo. Puedes, con gusto. Entonces, esta guerra fría a la que se refirieron a mediodía, yo creo que es lo más interesante de este punto, ¿no? Porque si bien, como dice Pablo, del Principado de Kiev, surgió esta disputa cuando solicitaron al Papa que mandara un obispo para que catequizaran la Iglesia Católica. Ahí empezó la primera división entre los católicos y los ortodoxos, que ahora son los ortodoxos rusos, ¿no? Y el patriarcado. Y el Principado de Moscú es una herencia del Principado de Kiev. Es decir, Rusia tiene su origen en Ucrania, y no al revés, eso es históricamente comprobable, ¿no? Y yo he oído la opinión de muchísimos rusos que viven, bueno, muchísimos, los que yo conozco que viven en México, que no son pocos, que esto lo ubican, lo titulan, en efecto, como una guerra fratricida. Ese es como lo ve la gente adentro, ¿no? Y entonces, en esos términos de esta confrontación, ahora que yo pienso que Putin está acorralado, yo creo que está echando mano de recursos ya últimos, ¿no? Como es la conscripción obligatoria de los jóvenes. Ya salieron de Rusia últimamente 200,000 personas. Es decir, porque no es lo mismo que manden al ejército regular, que por cierto muchos del ejército regular mandaban partes a sus familias, según sé, de que estaban perdiendo la guerra. Eso de los rusos que están en el frente. Y ahora Putin tiene que echar mano de la conscripción. Entonces ya la guerra se hace un asunto ya interno de Rusia, ya no es una cosa externa, ya es una confrontación bélica emergente, como la denominaba Putin. Y hay que recordar la guerra en Vietnam.
La guerra en Vietnam empezó a declinar cuando los norteamericanos vieron en su pantalla, en su casa, cómo estaban los trancados en Vietnam y cuando empezaron a llegar los cadáveres de sus hijos en ataúdes de hierro. Entonces yo creo que Rusia está experimentando ahorita eso. Ya la guerra ya la tiene adentro, ya la tiene muy cercana. Y a propósito, por ahí he oído mucho de que Putin quiere aprovecharse de la circunstancia climatológica de que ahí viene el invierno y que en los inviernos Rusia siempre gana. Pues sí, pero los inviernos en que ha ganado Rusia han sido cuando Rusia fue invadida, tanto por Napoleón como por los nazis en la Segunda Guerra, ¿no? Y en este caso, Rusia es la potencia invasora. Entonces yo no sé qué tanto le beneficia el invierno en este sentido. Yo veo a un Putin verdaderamente echando mano ya de cuestiones desesperadas. A ver, sobre eso, porque está la narrativa también. En algún momento, digamos, al inicio de esta invasión, se dijo es que Rusia va a ganar muy fácil, tiene mucho poder militar, tiene armas, tiene potencia para que esto se termine en cosa de días. Pasaron semanas, meses y no se resolvió. Después escuché la otra historia. Ucrania está volviendo a ganar territorio, está doblegando a los rusos, se están echando para atrás las tropas de Putin. Y ahora viene esta anexión y Putin lo vende como una gran victoria, como un gran triunfo. ¿En dónde estamos realmente? ¿Dónde está la guerra para entender? No sé si podemos a estas alturas decir quién va ganando y quién va perdiendo, pero un poco para dimensionar o tratar de colocar en proporción qué ha pasado en estos más de 210 días. Yo creo, y bueno, como me volteaste a ver, me doy por aludido, creo, Manuel, y le robo el uso de la palabra a Pablo. Ya quisiera yo robarte la palabra. La dichosa palabra. Pero, mira, yo creo que primero que nada tenemos que recordar que esta también es una guerra de propaganda, sí, de ambas partes. No solo de ambas partes, Occidente juega también muy fuerte. Y sí hay una saturación de noticias en los medios a los que tenemos acceso nosotros, negativas para Rusia, positivas para Ucrania y para la Alianza Occidental. No es casualidad que incluso países democráticos, libertarios como Gran Bretaña hayan prohibido la transmisión de noticieros rusos que antes tenían derecho a transmitirse, o que en Alemania sea un delito penado por la ley el defender o argumentar a favor de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, yo creo que tenemos que, uno, recordar que hay mucha propaganda. Dos, recordar que en las guerras el sufrimiento humano es enorme y cualquier misiva, cualquier comunicación a casa rara vez va a ser de gloria y triunfo, va a ser de, pues nos está llevando la fregada, porque a los soldados en las trincheras es lo que les pasa. Y finalmente, yo creo que es muy importante ver la película completa, es decir, una cosa es el campo de batalla y otra cosa es lo que le está costando económicamente a cada quien, lo que le está costando en términos de aprobación, de popularidad a los gobiernos democráticamente electos de Europa Occidental, con el encarecimiento del gas, con la inflación. Y ahí sí viene el invierno y se va a encarecer más todavía. Y viene el invierno con el gasoducto ya roto. Con uno de los dos gasoductos rotos, váyanse ustedes a saber quién fue. A lo mejor los de Guacamaya Leaks nos ilustran. Luego nos dicen, ¿no? Luego saldrá la luz. Pero bueno, por lo pronto tienes un costo enorme para las sociedades occidentales. Sí, cómo no. Pero imaginemos el costo también para los propios rusos. En primer lugar, uno se imagina que Rusia es una gran potencia. Rusia es el país más grande del mundo y al parecer ahora todavía un poquitito más grande, ¿no? Sí. El más grandote, no el más grande, porque yo creo que de lo que se trata es de ser un país grande, no grandote. Rusia es muy grandote. Territorialmente hablando. Territorialmente es el país más extenso del mundo. Pero económicamente, en el 2016, México ganaba el ingreso per cápita en México era incluso superior al de Rusia. Después otra vez México se estancó un poquito, Rusia fue para arriba, pero ahora con las sanciones y los problemas y la guerra, debe haber un costo impresionante. No es un país mucho más rico que nosotros. No. Tiene menos de 150 habitantes, sí. No es muchísimo más, no está muchísimo más poblado que nosotros. Entonces imaginemos lo que sería para un país como México
una guerra de dimensiones semejantes. El costo que está pagando la sociedad rusa es altísima. Ahora, en cuanto a la propaganda, yo honestamente creo que no es ni siquiera necesario, digamos, ponerse de un lado o del otro. Basta con analizar con un poco de sentido común los propios resultados oficiales que ofrece Rusia. En una de estas regiones dicen que obtuvieron el 99% de los votos. Cuando hay una elección con el 99% de los votos, claramente no es ninguna elección democrática. O sea, no puede ser una elección democrática. Creo que ni en Cuba. En Cuba, con Fidel Castro sí ganaban el 99% de los votos, pero pues claramente no había ninguna... Pero también en Oaxaca y Chiapas, nada más en muchas comunidades. Había casillas zapatos. Y en Chiapas desde la independencia votaron a favor de anexarse a México. Pero los rusos tienen una tradición de saber muy bien cómo truquear las elecciones. Por ejemplo, si un candidato que se llamaba Oleg Vyshinsky, lo que hace el gobierno es pone otras dos personas que se llaman igual que él, y los photoshopea para que sean como ellos. Les cambia el nombre a dos personas parecidas, los photoshopea, y entonces llegas y ya no sabes por quién votar. Eso pasa, eso ha pasado en Rusia. Todavía el año pasado en San Petersburgo, antes de la guerra, pasó. Entonces, digamos, basta con ver los resultados oficiales para que uno tenga las dudas. Y no olvidemos que el objetivo real de la propaganda de los regímenes autoritarios hoy en día no es imponer otra verdad, es imponer la idea de que no hay verdad posible, crear la duda respecto a todo. Y cuando no hay ninguna verdad común para nadie, han ganado. ¿Y podemos hablar a estas alturas, Gabriel, de ganadores, de perdedores? Yo recuerdo que hace tiempo lo preguntaste y creo que, con excepción de Pablo, Sergio, Vela y yo respondimos contundentemente que la guerra la estaba ganando Ucrania. Sí. No sé en estos términos ahora, ¿por qué? A propósito de lo que decía Pablo, la economía rusa es como la de España, es del tamaño de la de España. Y la propaganda, como bien dice mi tocayo, pues siempre nos ha dado la impresión de que Rusia tiene un tamaño político, geopolítico y económico del tamaño de su territorio. Y no es así. Es decir, ahora lo que se está demostrando es que la efectividad del ejército ruso, además Putin heredó un ejército totalmente venido a menos de la vieja Unión Soviética, pues lo vemos, una guerra que supuestamente iba a durar 3 días, ya lleva 200. ¿Sí? Y no tiene para cuándo. Y no tiene para cuándo. No se ve un claro vencedor o un claro vencido. Sí. Y no sé quién dinamitó el gasoducto ese, pero lo que sí me dijeron gente que estuvo en la Gran Bretaña, que no es en la Gran Bretaña, tienen que estar preparados para pagar una cuenta de gas o de electricidad de 80% más. ¿Qué cosa? Ahora del invierno. Sí. Alemania, que sí depende críticamente de eso, yo no sé, se las va a ver muy negras. Ahora, Europa ha estado muy acostumbrada a sufrir, ya se nos ha olvidado, ¿no? Sí. Yo creo que bien organizados pueden resistir eso, y yo no sé qué tanto Rusia pueda resistirlo. Pero también estoy de acuerdo aquí con los colegas de que entre historia e historia uno no sabe con cuál quedarse. ¿Qué libro nos traes, Pablo? El fin del Homo Soviéticos, de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura. Pues a ver qué pasa, y acá le seguimos platicando y midiendo pulso a esta invasión, a esta guerra. Muchas mesas. Querido Gabriel, gracias, Gabriel. Pablo. Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes, Pablo. Porque sabemos